Enormes cabezas de piedra con misteriosas propiedades magnéticas. Una escalera milagrosa diseñada por un arquitecto divino. Y una cámara subterránea donde los antiguos sacerdotes podían hablar con los muertos. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha construido innumerables estructuras con diversos propósitos. Pero hay algunas que por varias razones se consideran especiales y quizás estén llenas de poderes místicos. Por ejemplo, ¿puede una formación de piedras erguidas aprovechar la energía de la Tierra? ¿O puede una magnífica catedral poner a la gente en contacto con Dios? Eso es lo que intentaremos averiguar. Cornualles, Inglaterra. Aquí, en medio de un claro cubierto de pasto, en la campiña inglesa a unos 130 kilómetros de la ciudad de Plymouth, hay un conjunto de 3 monolitos que se destacan entre el paisaje natural. En antigua lengua británica, al emplazamiento se le llama Menantoll, que significa la piedra del agujero. En toda la Tierra no hay cosa igual a Menantoll. Está compuesto por una gran piedra circular con un gran agujero circular en el centro, que tiene poco más de medio metro de diámetro. Se puede pasar por él sin problema. Hay una piedra erguida a cada lado. El conjunto es fácil de distinguir en medio del paisaje y es desconcertante. Los arqueólogos opinan que el Menantoll fue construido alrededor del año 2000 a.C. También se cree que alguna vez hubo monolitos adicionales alrededor de la roca central que se perdieron en el tiempo. Hay algo melodramático sobre el Menantoll. Tiene que haber una razón para que los antiguos levantaran una piedra con un hueco en el medio. Y lo más interesante que puede hacerse con una roca así es atravesarla, y debe haber una buena razón para eso. Según las tradiciones locales, pasar a través del Menantoll es muy beneficioso. Los niños enfermos mejoran, en especial si tienen problemas óseos, y si se coloca un par de clavijas de bronce sobre la piedra, la forma en que caigan al suelo puede predecir el futuro. Para hablar de Menantoll en Cornualles, primero debemos preguntarnos qué sucede allí. ¿De verdad es un lugar mágico? ¿Son solo tradiciones ancestrales? ¿O hay algo de cierto en los poderes de esas antiguas rocas? El Menantoll es solo uno de los más de 1.300 monolitos antiguos desperdigados por las islas británicas. Sonará descabellado pensar que el Menantoll y otros emplazamientos monolíticos tienen efectos místicos en la gente. Pero ¿quién asegura que no es así? Porque inclusive, tras siglos de estudio, estas excepcionales estructuras siguen estando envueltas en el misterio. Stonehenge se lleva toda la fama y el reconocimiento, pero hay cientos, miles de otros monumentos prehistóricos por todas las islas británicas que reclaman atención. Por ejemplo, Avebury es fantástico solo por sus dimensiones. Lo que encontramos allí es un amplísimo montículo con una zanja alrededor. Y dentro de este enorme recinto circular, originalmente había 100 monolitos en círculo. Y dentro de ese enorme círculo de piedras están los restos de otros 2 gigantescos círculos de rocas. El lugar es tan grande que cerca de la mitad del poblado se construyó dentro de él y alberga a toda una comunidad. El menhir más grande de Gran Bretaña es conocido como el monolito de Rodston. Tiene entre 7,5 y 8 metros de altura, pero la mitad de la roca está bajo tierra, creando un enorme y grandioso monolito de 16 metros de longitud.
Lo más significativo es que el tipo de piedra del que está hecho solo puede obtenerse a unos 50 kilómetros al norte. Eso implica que fue arrastrado, de alguna manera, a su posición final en la aldea Rodston. Y debemos preguntarnos si no hay un propósito superior detrás de todo esto. Y si es así, ¿cuál es ese fin ulterior? En el Reino Unido, hoy en día, hay miles de monumentos de piedra. Pero es probable que originalmente hubiese miles más. Sabemos que quienes levantaron los megalitos del Reino Unido eran protogranjeros que vivieron del 4000 al 2000 antes de Cristo. Pero no tenemos idea de qué idioma hablaban, de cómo se organizaban social o políticamente. Así que sigue siendo una gran incógnita el por qué los erigieron. ¿Por qué un pueblo prehistórico habría de tomarse la molestia de poner en pie tales rocas con un peso, en algunos casos de hasta 40 toneladas? Bien, según una teoría, estos monolitos permitían una conexión con un plano más elevado de la existencia. En muchos casos, estas peñas parecieran estar orientadas hacia eventos celestiales, tales y como las salidas y puestas del sol, o los equinoccios y solsticios, de forma que los monolitos son claramente reflejo de la creencia en el contacto con fuerzas superiores, que habrían tenido lugar a través de las ceremonias y rituales que ocurrían una o quizás 2 veces cada año. ¿Se construyeron estos recintos megalíticos con fines ceremoniales? Es una teoría intrigante. Y algunos investigadores sugieren que las rocas erguidas de Inglaterra también estaban conectadas entre ellas. Porque resulta que muchos de estos monolitos parecen compartir una alineación geográfica con las que comúnmente denominamos líneas Ley. Las renombradas líneas Ley fueron propuestas por un pensador y visionario llamado Alfred Watkins en los años 20. En su libro, que se traduce como La Antigua Vía Recta, señaló que hay toda una gama de monumentos prehistóricos conectados por líneas muy largas, casi corredores, que se extienden por toda la Gran Bretaña. La teoría de Alfred Watkins decía que las líneas rectas que conectan los monolitos del Reino Unido eran antiguas rutas de comercio. Pero algunos investigadores no están de acuerdo y aseguran que las enormes rocas fueron ubicadas sobre líneas Ley con un propósito más energético. Todo indica que estas largas líneas entre monumentos tienen una conexión con los campos geomagnéticos de la Tierra y que los pueblos de Inglaterra crearon círculos de piedra y piedras erguidas para magnificar esa energía natural terrestre. ¿De verdad es posible que nuestros ancestros, sin siquiera tener lengua escrita, descubrieran cómo sacar provecho de la energía de la Tierra mediante el uso de monolitos? Y de ser así, ¿con qué finalidad? Si las comunidades prehistóricas creían que había corrientes de energía terrestre, entonces la ubicación de los monumentos prehistóricos fue deliberada, porque habrían venido a amplificar oraciones, invocaciones, cánticos, danzas y alabanzas, aumentando así la intensidad de sus rituales y creando un impresionante efecto con fines religiosos. A pesar de que se han propuesto numerosas teorías, nadie ha podido explicar bien su propósito, el porqué de su ubicación o cómo se construyeron los extraordinarios monolitos británicos. Hay mucho que ignoramos sobre estas estructuras megalíticas. No sabemos cómo las hicieron ni por qué, y estas son dudas esenciales.
Creo que hay ciertas pistas, pero en mayor parte todo es un misterio. En lo que estamos de acuerdo es en que se hizo un esfuerzo unificado en torno a la construcción de estos monolitos, y que son piezas clave y símbolos de la cultura ancestral británica. Tres Zapotes, México, 1938. El arqueólogo Matthew Stirling está excavando un antiguo sitio, alguna vez ocupado por el pueblo olmeca. Una civilización mesoamericana perdida que se remonta al año 1200 a.C. Mientras el equipo de Stirling desentierra y cataloga numerosos artefactos, notan un número inusualmente grande de piedras redondeadas enterradas cerca. Lo que emerge del suelo son literalmente algunos de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. En las décadas siguientes, 17 cabezas colosales talladas del basalto sólido fueron descubiertas finalmente en el área. La mayor, con unos asombrosos 3,35 metros de altura y un peso de 50 toneladas. Cuando te acercas a esos imponentes monumentos de piedra, descubres que esas cosas son enormes y poseen rasgos con una vida asombrosa. Habrían sido necesarias miles de personas para arrastrar esas piedras a través de la selva pluvial, del lodo y los pantanos hasta sus ubicaciones. Pero tal vez lo más asombroso sobre estas cabezas gigantes no sea su tamaño o cómo fueron llevadas al medio de la jungla, sino a quienes parecen estar representando. Las cabezas colosales tienen aspecto africano, pero al mismo tiempo se ha dicho que poseen un aspecto polinesio también. Es posible que los olmecas fuesen el resultado de migraciones transpacíficas o incluso transatlánticas de personas de otros continentes. Aunque los historiadores ortodoxos descartan la idea de que los olmecas se originasen en Asia o África, la apariencia de las cabezas olmecas sugiere que es posible. Pero no solo desconocemos de dónde vinieron los olmecas, tampoco sabemos a dónde se fueron. Una de las grandes frustraciones de los arqueólogos que estudian a los olmecas es que no tenemos un solo esqueleto olmeca que podamos examinar y analizar. Por más de 1000 años, los olmecas fueron la cultura del centro de Mesoamérica. Pero entonces desaparecieron. Y la razón exacta de que lo hicieran es algo que no sabemos. Los olmecas desaparecieron por completo. Lo único que queda de ellos son ruinas esparcidas, algunas esculturas y figuras. Lo que significa que si queremos resolver el acertijo de la desaparición de los olmecas, solo hay un lugar donde buscar esas enormes cabezas imponentes que nos ven a través del tiempo con sus extrañas miradas de esfinge. Uno de los descubrimientos más notables relacionados con el arte olmeca es la presencia de magnetismo. En varias estatuas, cuando se les acerca una brújula, la aguja se mueve. Los arqueólogos a finales de los 60 y principios de los 70 usaron magnetómetros para hallar muchas de las cabezas colosales más notables. Las cabezas olmecas probablemente emitan firmas magnéticas porque están hechas de basalto, una densa roca volcánica que se magnetiza al enfriarse. Al hacer las cabezas de basalto que provenían del volcán mismo, estas cabezas gigantes heredaban su magnetismo. Lo que sugiere todo esto es que los olmecas eligieron deliberadamente rocas que poseían este efecto magnético. ¿Piedras magnéticas? Si los olmecas estaban aprovechando el magnetismo, ¿para qué lo usaban? Hay muchas teorías sobre cómo los olmecas pudieron haber usado el magnetismo.
Una especulación interesante es si pudieron haber movido algunas de las grandes piedras usando levitación magnética. Es muy simple hacer que los imanes se atraigan o repelan mutuamente si sus polos son opuestos. Es difícil siquiera imaginar el uso de tecnología moderna para mover piedras muy grandes. Sin embargo, fueron movidas. Levitación es una teoría fascinante, aunque difícil de probar. Igual que otra teoría que sugiere que los olmecas pudieron haber usado las propiedades magnéticas de sus gigantescas cabezas de piedra con propósitos curativos. La cabeza colosal de San Lorenzo tiene lo que parece ser cuentas perforadas por toda la cabeza y el tocado. En una excavación reciente, los arqueólogos principales hallaron 144,000 pequeños cubos magnéticos. Y pudieron haber sido tejidos en esteras y posiblemente en este caso en el tocado. Y eso hizo que algunos arqueólogos dijesen que hay de las cualidades magnéticas que pudieran usarse posiblemente para la curación. Conocemos la importancia de los imanes usados en ciertas terapias. ¿Acaso los olmecas ya habían descubierto los importantes beneficios para la salud de la terapia magnética? Si los líderes olmecas usaban el poder del magnetismo para algún tipo de curación, esta pudo haber tenido el efecto opuesto. Los campos magnéticos pueden ser sanadores o dañinos. En algunos casos, personas que han sido expuestas a campos magnéticos muy fuertes han entrado en coma o sufrido convulsiones. Algunos incluso han muerto después de ser expuestos a campos magnéticos muy fuertes. ¿Podría la presencia de magnetismo en los objetos de arte que fueron creados por los olmecas tener algo que ver con la razón de que enterrasen deliberadamente muchas de sus estatuas y figuras? No tenemos respuestas definitivas, pero lo que sí sabemos es que la cultura olmeca se disolvió, desapareció casi hasta el olvido. 11 de febrero de 2019. El periodista, investigador y presentador de radio David Whitehead viaja a la capilla de Loreto en Santa Fe, Nuevo México. Vine a investigar una estructura muy misteriosa. La famosa escalera de Loreto. No sabemos quién la construyó, no entendemos la física detrás de ella y ni siquiera tenemos una buena indicación de su composición. Oh, vaya. Este lugar es hermoso. El curador de la capilla, Richard Linsley, se reúne con David. Así que esta es... Por supuesto. Nuestra escalera milagrosa. He oído mucho de ella. He leído muchas teorías sobre ella y es asombroso estar aquí para verla. En 1873, las hermanas de Loreto comisionaron la construcción de la capilla para su nueva escuela de niñas. Consagrada oficialmente 5 años después, la capilla de Loreto es un triunfo del diseño gótico renacido, con sus altos capiteles, sus elevados arbotantes y enormes ventanas con vitrales. Cuando la construcción estaba casi terminada, el arquitecto del proyecto murió repentinamente antes de construir la que se considera la parte más ambiciosa de la obra, la escalera que conducía al entrepiso del coro. El misterio de la escalera, de hecho, comienza con un misterioso carpintero. Las hermanas se les pidieron a los carpinteros locales que construyesen una, pero fracasaron, no sabían cómo hacerlo. Las hermanas decidieron recurrir a la oración e hicieron una novena pidiendo a San José, el patrón de los carpinteros, que las ayudase con el problema. Se dice que el último día de sus oraciones tocaron a estas puertas. Un anciano estaba parado allí con un asno a su lado y les dijo a las hermanas que había venido a construir su escalera. ¿Era San José como creyeron las hermanas? Algunos devotos creen que era un ángel, pero él era muy solitario e insistía en trabajar dentro de la capilla solo, sin permitir a nadie jamás verlo trabajar en la escalera. Por todo el mundo cristiano y católico tenemos una enorme cantidad de historias
de ayuda milagrosa, de santos. Y parte del sistema de creencias católico es que puedes orar a los santos y se supone que intentarán ayudarte. Así que es una parte integral del paquete, esa idea de la intercesión, más cerca de la gente y sin embargo cerca de Dios. Después de 3 meses, las hermanas fueron a la capilla y el hombre no estaba. Y al no poder hallarlo siquiera para pagar por su trabajo, fueron al único almacén de madera del pueblo y preguntaron cuánto debían por los materiales. Y en el almacén de madera les dijeron que el hombre nunca les compró ningún material. Así que, ¿de qué material está hecha la escalera? Le di una muestra de la madera del durmiente interior a un científico de la Marina de Estados Unidos y él determinó de inmediato que era una forma de abeto pícea. ¿Es de un abeto local de Santa Fe? La madera en la escalera no concordó con ningún otro abeto pícea conocido por la ciencia. Esta madera no concuerda con ninguna otra similar en la Tierra. La escalera de la capilla de Loreto es asombrosa. Es un sistema de doble espiral. No hay pegamento, no hay clavos, no hay tornillos. Está armada de modo que su posición es lo que la mantiene unida. Richard, algo interesante sobre este diseño es la doble hélice. La doble hélice o la doble espiral es un diseño increíblemente único. Bien, hicimos que un físico de fama mundial nos visitara y quedó convencido de que el diseño de doble hélice era crucial para su fortaleza interior. ¿Te importa si subo? Por favor, adelante. Este es un privilegio muy especial. Definitivamente me siento muy privilegiado. He esperado mucho tiempo este momento. Oh, vaya, sí es una sensación única justo en ese primer escalón. Casi siento una vibración. Siento que floto como si no hubiese nada bajo mis pies. Es una sensación realmente notable. Bien, ¿cuántos escalones tenemos aquí? 33 escalones, lo que les recordaba a las hermanas a nuestro Señor porque Él vivió 33 años. Me parece muy interesante que estemos aquí en esta capilla de Santa Fe y que estemos viendo el motivo del número sagrado 33. Y este número es importante para los templarios. ¿33 escalones? Uno de los números más sagrados de la orden fraternal de constructores conocida como los masones, quienes a su vez se cree son los descendientes de los caballeros templarios. ¿Podría este número de escalones brindar realmente una pista importante sobre quién construyó la escalera y cómo? El número 33 es un número sagrado en el templarismo. Así que habrían codificado ese número, ya fuese en las escaleras o en el arte de las ventanas de vitrales, o incluso en las dimensiones matemáticas de algunas de estas estructuras. Los templarios no solo veían una escalera, una ventana de vitral o el diseño de una iglesia, veían un número esotérico, el número de un maestro constructor, la manifestación de lo divino en la tierra, y eso estaba profundamente arraigado en toda la tradición templaria. Creo que la calidad de la construcción y los detalles muestran que quien la hizo era muy diestro y debió haber aprendido eso. Así que la persona que construyó esa escalera fue aprendiz de alguien. Aprendió algunas cosas, aplicó esas cosas después en Santa Fe. Así que no hay duda de que pudo haber estado trabajando con un masón, pero era demasiado hábil para haber sido esta la primera vez que hacía algo así. La construcción de esta escalera desafía las prácticas de construcción convencionales, cualquier tipo de explicación racional convencional. ¿De dónde provienen los materiales? ¿Quién la construyó? Parece que solo tenemos más preguntas que respuestas, pero sí sabemos que es un misterio y con suerte algún día podremos resolverlo. ¿Es la escalera de la capilla del Loreto la obra de un hábil constructor? ¿O fue su construcción un verdadero milagro de manos de Dios mismo?
Quizás encontremos más pistas sobre el poder de las estructuras religiosas explorando la naturaleza mística de una de las catedrales más famosas del mundo. París, Francia. Por siglos, muchos han hablado del notable poder que Notre Dame, la histórica catedral que se yergue en el centro de París, tiene sobre las personas. Pero ¿qué es exactamente ese poder? ¿Y podría realmente ser la presencia de Dios? Para mí, lo más extraordinario es que tenemos un edificio que ha estado allí por casi 1000 años. Y a pesar de ser importante desde la perspectiva arquitectónica, también posee una vida en la cultura popular que muchos edificios no tienen. Su rol en la opinión pública tiene que ver con su reputación subsiguiente. Entras a Notre Dame y comprendes que un ser humano es algo muy pequeño y te sientes humilde por eso. Casi caes al suelo porque estás ante una estructura muy impresionante. La luz que entra por las ventanas, en especial por los rosetones, tiene un efecto en nuestra conciencia. Está más allá de las palabras. Es el poder del ritual y la estética para afectarnos a nivel espiritual. No puede explicarse a cabalidad. Es como si hubiese una presencia allí. Las personas se callan o hablan en susurros. Y piensas bien, por supuesto que la hay. Es una catedral cristiana, eso es lo que obtienen los cristianos de eso. Refuerza su fe. Pero millones y millones de visitantes la han sentido, ya sea que profesen una religión o no. En el año 1163 de nuestra era, el obispo Maurice de Sully autorizó la construcción de la Catedral de Notre Dame. El obispo deseaba que la majestuosidad y el esplendor de Notre Dame demostrasen la devoción de Francia hacia Dios. El enorme edificio tomó más de 180 años en terminarse y posee un techo de 35 metros de altura y 2 torres que se yerguen a 68 metros. El sistema de valores de un colectivo se refleja en los templos y monumentos que construyen. Notre Dame fue el edificio más alto de París por mucho tiempo. Las personas comunes en la calle miraban arriba y veían la catedral dominando sobre toda otra actividad humana. Ese era el mensaje. Hace 1000 años, cuando los arquitectos construían catedrales de piedra cada vez mayores, en muchas ocasiones colapsaban. Antes de tener acero, tenían que usar piedra, con pesos exteriores llamados arbotantes, para apoyar el peso. Por esa razón, Notre Dame, construida hace 1000 años, puede tener muros delgados y vitrales. Los constructores de Notre Dame querían inspirar asombro cuando la gente viese la catedral. ¿Y cómo hicieron eso? Uno de los trucos principales es permitir la entrada de luz al espacio para lograr una enorme sensación de altura. No vemos paredes enormes y el edificio parece flotar en el aire. Historiadores y arquitectos también han sugerido que el poder de Notre Dame podría provenir no solo de su aspecto, sino de su sonido. Una de las cosas asombrosas de la Catedral de Notre Dame es el sonido. Sus propiedades acústicas son maravillosas. Y eso nos afecta físicamente. Nuestro corazón late de un modo diferente, podemos sentirlo en nuestros cuerpos. La grandiosa acústica de la Catedral de Notre Dame provino de la práctica y la comprensión de la geometría. Las personas que la hicieron entendían que si emites un ruido, un canto en algún lugar, gracias a la forma del techo puedes hacerlo rebotar hacia otro lugar. ¿Cómo hacía una congregación dentro de la catedral? Está claro que los constructores de Notre Dame supieron crear una sensación de santidad o espiritualidad en la catedral. Y un reciente suceso catastrófico demuestra el inmenso poder que sigue teniendo esta estructura sagrada de 1000 años de antigüedad.
El 15 de abril de 2019, un incendio estalla en Notre Dame. 400 bomberos inician un valiente esfuerzo por apagar las llamas, usando agua bombeada directamente desde el río Sena. Los parisinos observan horrorizados mientras las llamas y el humo envuelven los arcos superiores de la catedral, y su chapitel de 96 metros colapsa. Comenzó un incendio en el techo de madera que se extendió rápidamente, causando el colapso de su chapitel, y cientos de toneladas de plomo se derritieron y cayeron en el interior de la estructura. Y a pesar de que fue una gran tragedia, que de hecho lo fue, la respuesta en todo el mundo fue notable. La reacción a este incendio desastroso trascendió las fronteras nacionales y las religiones. En solo 2 días, personas de todo el mundo contribuyeron con casi $1.000 millones para reconstruir y restaurar este amado hito. El flujo de donaciones desde dentro de Francia y de todo el mundo nos dice lo que significa una catedral. No es solo un lugar turístico. Si entras a una catedral, algo te sucede. Las personas sienten algo, se sienten vinculadas a ese edificio. Cuando vimos el incendio de la Catedral de Notre Dame y su reconstrucción, fue algo extraordinario. La reconstrucción de la Catedral de Notre Dame demuestra que el vínculo de las personas con lo divino es infinito, y creo que hay un poder allí. Paola, Malta, 1902. Mientras excavaban un área para un nuevo desarrollo habitacional en la costa este de esta minúscula isla mediterránea, trabajadores de la construcción hallaron algo inesperado y muy inusual bajo su sitio de trabajo. Una estructura prehistórica, labrada de la roca caliza sólida, que data de más de 5.000 años. Luego de una inspección más cuidadosa, los arqueólogos descubrieron que lo que los trabajadores habían desenterrado sin querer no era solamente un templo subterráneo o un antiguo santuario perdido, sino una enorme necrópolis subterránea, el hipogeo de Hal-Saflieni. El hipogeo de Malta es una maravilla arquitectónica del mundo antiguo. Fue tallado principalmente usando herramientas de piedra y hueso por una antigua población que vivió en Malta hace miles de años. Así que de hecho es más antiguo que las pirámides de Egipto o Stonehenge. Hipogeo es básicamente una palabra que proviene del término griego para cavidad o espacio subterráneo. Se extiende por 3 pisos, unos 7 metros y algo bajo tierra. Cubre un área de unos 500 metros cuadrados. El hipogeo de Malta es uno de esos grandes ejemplos de hermosa geometría subterránea. La geometría no es por accidente. Fue hecha por alguien que sabía lo que hacía. Y a mí me parece que esto fue hecho con un propósito. ¿Un propósito? Aunque nadie sabe con certeza quién construyó originalmente el hipogeo de Malta o por qué, los huesos de más de 7.000 almas recubren su intrincado laberinto de corredores y alcobas. Así que, según la lógica, es exactamente lo que parece ser: un antiguo sitio de entierro. Pero no solo la lógica podría estar operando aquí. Hay un salón muy intrigante en el hipogeo que está en el nivel central, llamado el Salón del Oráculo. Y este Salón del Oráculo es básicamente una cámara de resonancia. Fue diseñado aparentemente para amplificar las ondas sonoras. Así que, incluso al susurrar, el diseño del salón lo amplifica y lo convierte en un sonido barítono muy, muy fuerte. En 2014, mientras realizaban una serie de experimentos en un intento por entender los elementos de diseño tras la inusual acústica del hipogeo, científicos descubrieron un fenómeno inesperado y escalofriante.
Colocamos micrófonos y usamos aparatos de grabación muy sensibles y realizamos experimentos usando la voz humana en el rango de los 110 a 112 hercios. Son sonidos muy bajos, son guturales y reverberan de modo muy fuerte dentro de esos templos. Es extraordinario, es como estar dentro de una campana. Sientes esas vibraciones dentro de tu cuerpo, las sientes en los tejidos, las sientes en los huesos. Pueden erizarte el cabello de la nuca. Imaginen ir a ese oscuro y escalofriante lugar subterráneo hace 5,000 años, con ese sonido extraño y espectral a tu alrededor, y sabiendo que hay huesos y todo el asunto resulta aterrador ahora. Obviamente, algún tipo de actividad ritual se realizaba allí. Hay un nicho en la sala del oráculo al que si le hablas puede resonar por toda la estructura. Algunos consideraron significativo que un sacerdote pudiese haber entonado allí y que su voz potente recorriese todo el hipogeo como un dios. La voz de un dios. Quienes han visitado el hipogeo de Malta lo describen como si hubiesen descendido al inframundo. Como resultado, algunos expertos creen que esta pesadilla subterránea fue construida intencionalmente para permitir a los visitantes hablar con los muertos. Los cantos diarmónicos son una práctica común en muchas culturas del este, norte y sur de Asia también. Vemos una fuerte conexión entre los cantos y la comunicación con lo divino o con los fallecidos. Y creo que en el hipogeo podríamos tener una situación similar en el que parece haber tenido una función ritual activa, no solo para colocar los restos mortales allí, sino donde las personas intentaban establecer comunicación con los muertos. Así que es razonable que posiblemente las personas podían adquirir un nivel de conciencia diferente en el cual eran susceptibles a tener experiencias de comunicación con los muertos o con lo divino. Se diseñó el hipogeo de Malta no solo como una necrópolis subterránea, sino también como un lugar donde los vivos pudieran conectar con los difuntos. Tal vez una investigación más profunda de este misterioso lugar revele algún día la respuesta. Pero hay una estructura situada en México que, según se dice, poseía un tipo de poder místico aún más dramático. Se trata de una estatua de 160 toneladas. Fue construida con el fin de honrar al dios del trueno y el relámpago. Coatlinchan, México, 16 de abril de 1964. Multitudes se reúnen mientras los trabajadores se preparan para transportar una de las mayores estatuas monolíticas del mundo. Con 7 metros de altura y un peso de 160 toneladas, el enorme ídolo data de más de 1000 años. Y aunque los trabajadores son sumamente cuidadosos con sus preparativos, al cargarlo en los camiones que lo transportarán, existe una tensión palpable en el aire. Porque esta no es una estatua común, sino una del poderoso dios azteca, Tlaloc. El sistema religioso azteca tenía un vasto número de dioses. Había dioses y diosas del agua. Había dioses y diosas del cielo. Divinidades del fuego y divinidades de la tierra. Un dios sagrado particularmente importante era Tlaloc, una divinidad de la fertilidad asociada con el clima, el trueno y el relámpago. Así que era temido, pero también muy venerado porque la vida proviene de allí. Las aguas dadoras de vida de la lluvia provienen de Tlaloc.
Más de 25,000 personas esperan ansiosamente en la noche para recibir a Tlaloc en su nuevo hogar en Ciudad de México después de su largo viaje. Pero cuando los camiones que transportan la gigantesca estatua finalmente llegan, la multitud no espera lo que llegaría con ellos. Cuando esta estatua fue erguida, de pronto, el cielo se abrió y durante varios días hubo una intensa lluvia y tormentas eléctricas. Bien, esto se hizo en los meses de verano cuando, en teoría, debería haber muy poca lluvia. Esto era muy poco característico en esa época del año. ¿Lluvia en la temporada seca? La mayoría vería tal suceso como meramente coincidencia. Pero algunos creen que la lluvia fue de hecho un buen presagio enviado por Tlaloc en respuesta a la cálida bienvenida que recibió del pueblo mexicano. Ciertamente, muchos creen que estos eventos, por ejemplo, la lluvia luego de la llegada de Tlaloc, están conectados. Y tal vez estén conectados por una fuerza divina o quizá, de hecho, sea la fe del creyente la que ayuda a moldear estos eventos. Así que ciertamente la fe es poderosa. ¿Solo una coincidencia? ¿O estaba operando algo más misterioso? El hecho es que realmente no importa, porque se trata de la fe. Si las personas creen lo suficiente en un objeto, pueden crear una realidad. ¿Fue mera coincidencia la torrencial lluvia que cayó en México? ¿O hubo una fuerza sobrenatural más misteriosa en juego? Bueno, supongo que la respuesta depende de si creemos que una estatua de piedra posee poderes extraordinarios. Estamos claros que hay estructuras místicas en el planeta que guardan secretos, ya estén grabados en piedra o tallados en madera, que permanecerán inexplicables.